Yo quiero que inclinemos sus cabecitas allí donde están y vamos a orar. Vamos a orar y vamos a decirle que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones, hable a nuestras vidas, que el Señor nos anime, nos aliente, nos levante. Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque eres fiel y verdadero, porque nos has guardado, nos estás guardando, Señor. En medio de las dificultades, en medio de la circunstancia, aún en medio del dolor y de la pérdida, Señor, queremos que tú nos guardes, que nos bendigas. Señor, en tus manos estamos. Dirige esta palabra, Padre Celestial, para que pueda llegar a tu pueblo, a tus hijos y a aquellos, Señor, que quieren abrir sus oídos para escuchar tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, si hay alguien que pasó crisis o de crisis en crisis o de dolor en dolor o de pérdida a pérdida, es el apóstol Pablo. Y yo quería hacer como un diálogo con Pablo en esta mañana. ¿Qué nos respondería el apóstol Pablo si le preguntáramos cómo enfrentó la crisis? O cómo enfrentó las diversas circunstancias, dificultades que él vivió en su ministerio. Hermano, ¿sabía usted que él también pasó en cuarentena? ¿Sabía usted que él pasó también apartado, encerrado? Bueno, pues sí. ¿Y sabía cuánto tiempo, hermano? 2 años, dice la Biblia. Él pasó encerrado 2 años. Y de Illapa había un soldado en la puerta para impedirle salir. Hechos capítulo 28 versículos 30 al 31 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y le coloca aquí el texto, el autor bíblico, alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Miren, él estuvo encerrado, estuvo en cuarentena 2 años, pero nunca dejó, según el texto, de hablar acerca del Señor Jesucristo, y no había quien pudiera impedirlo. Él no podía salir, pero la gente podía llegar, la gente le podía escuchar. ¿Y qué nomás hacía ahí encerrado? Bueno, la Biblia dice que atendía a la gente, que compartía la fe. Nosotros también tenemos la oportunidad, mis hermanos, déjenme decirles, de hacer exactamente lo mismo. La manera de compartir de fe, de atender a la gente, dar oportunidad, dar esperanza, compartir acerca de la fe. Amén. Nosotros podemos hacer lo mismo ahora, y de hecho estamos haciendo. Este medio digital es una de las oportunidades que Dios nos está dando para compartir. Usted se preguntará, pero Pablo se tuvo que haber deprimido. De pronto se cansó o se frustró, o tal vez perdió la fe. Bueno, no. Miren, hermanos, él pasó 2 años y no. Nosotros de pronto ya estamos desesperados por salir. Estamos desesperados por ya faltar a las leyes de la tierra, de no salir de casa, de cuidarnos, de tener un poco de prudencia en nuestra relacionabilidad con la gente. Pero Pablo no salió y no le afectó en gran manera. Nada de esto le ocasionó a él frustración o dolor o angustia. Al contrario, dicen las escrituras, hermanos, y vamos a ir un poco a las epístolas de Pablo para poder entender la posición de él en medio de la crisis. Miren, quiero compartirles en Efesios capítulo 6 versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Miren, entre los
párrafos que él escribió desde la cuarentena, desde la cárcel muchas veces, desde la prisión, hermanos, lo que él hacía es fortalecer a los hijos de Dios, darles fuerza, darles ánimo. Y lógicamente, ¿quién más que él, desde la posición en la que se encontraba, dar esperanza a la gente que estaba afuera, que estaba libre? Y continúa en el libro a los Filipenses 4 del 11 al 13, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Miren lo que Pablo nos aconseja ahora a nosotros: conténtate cualquiera sea tu situación. Hermanos, no es tiempo de estar tristes por estar encerrados, es tiempo de alegrarse. Y Pablo, ¿quién más que él?, nos insta a que así lo hagamos. Alégrate. Miren lo que dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, termina diciendo el apóstol. Oiga, he aprendido a contentarme cualquier fuera mi situación. Ese es el consejo de Dios para usted hoy, en medio de esta crisis. Alégrese, conténtese, que esto no es para siempre, esto no es eterno, va a pasar, pero es tiempo de buscar el rostro del Señor, es tiempo de alegrarnos y de compartir la palabra del Señor. Si Pablo lo hizo, no había la tecnología que hoy tenemos. Hermanos, nosotros podemos hacer mucho más cosas que las que Pablo logró hacer en aquel tiempo. Mire lo que le estoy diciendo. Colosenses capítulo 3 del 15 al 17 dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¡Qué tremendo! Pablo les dice a los de Colosas: la paz de Dios gobierne sus corazones y sean agradecidos. Oiga, como que en este tiempo sí viene el versículo que dice que hay que dar gracias a Dios en todo. Cuando usted tiene un corazón agradecido, usted reconoce que Dios tiene la última palabra en medio de la dificultad, que Dios no nos ha dejado, que Dios no nos ha desamparado y que Él es el que tiene el control sobre la situación. Él sigue teniendo el control sobre nuestras vidas. Pablo era evangelista y desarrolló el ministerio encerrado. Hermanos, yo escucho de pastores, amigos en la costa, mucho más acá que en la sierra, donde quieren ya salir, botarse a las calles, aprovechar la oportunidad y predicar la palabra. Hermanos, Pablo lo hizo encerrado. El ser evangelista no nos dice a nosotros que tenemos que ir en contra de las leyes. No nos podemos reunir, no podemos amalgamar gente, no podemos cautivar a la gente. Quédese en casa y desde casa haga la labor evangelística si usted lo desea. Pablo así lo hizo. Pablo hizo esto. Y miren lo que dice la palabra que escribe a Filemón, donde le dice que cuidara de Onésimo, que lo ganó mientras estaba en prisión. ¡Qué tremendo! ¿Sí? Aún desde adentro él está aconsejando a sus discípulos, en este caso a Filemón, que le diera el seguimiento a Onésimo.
Gracias a Dios, porque hoy la Iglesia de Dios La Roca cuenta con los grupos de amigos en casa y podemos compartir la palabra y podemos reunir por medio de Zoom, programas digitales dentro de la computadora y del internet para poder hacer un seguimiento a la gente. Haga usted lo mismo, aún con su familia. ¿Cómo hacía Pablo para pagar el alquiler? Miren, dice la Biblia que él pagaba alquiler. Muchos de nosotros estamos preocupados porque hay templos que se tienen que pagar alquiler. Hay casas de hermanos que no están trabajando, que no están generando ingresos y que de pronto están preocupados también por esta crisis, que no van a poder pagar el alquiler, o de hecho ya no lo pudieron hacer el primer mes que salimos. Pero ¿cómo Pablo lo hacía para pagar el alquiler? Los gastos que él generaba. Él pagaba alquiler. Cuando le encerraron en la casa por 2 años, el texto que leímos al inicio. Hermano, estaba tanto tiempo encerrado. ¿Cómo le hacía? Y miren lo que dice en Filipenses capítulo 4, versículos del 18 al 21. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. ¿Encerrado y tenía abundancia? Estoy lleno, dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo que Pablo le está sugiriendo a usted a través de la palabra es que esperemos en el Señor. Confíe en Dios. No creo que vaya a pasar 1 año encerrado. No creo que 2 llegue nuestra cuarentena. Estamos próximos a salir, pero mientras estemos, Pablo nos dice: nuestro Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Versículo 20: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Qué tremendo, hermanos. Si hay alguien que puede aconsejarnos en medio de esta crisis, es Pablo. Si hay alguien que nos puede motivar a nosotros a tener esperanza, porque la hay en Cristo Jesús, es Pablo. Él nos aconseja a través de las Escrituras. Filipenses dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Yo quisiera que ahí, hermanos, ¿qué le está faltando en casa? ¿Qué le está haciendo falta? Déjese sorprender por el Señor. Dios a alguien, a algo, Dios va a mover para poder suplir las necesidades suyas en casa. Dios hará mover a una persona X, Y, Z, amigos, hermanos, vecinos, para poder solventar aún sus necesidades. La semana anterior hablaba con una pastora, hermanos, que ella decía no tener nada más que una mata de limón en su patio, y que había cargado tanto esta mata de limón que recogió limones e hizo funditas y repartió a los vecinos. Y hay un adagio que dice ahí: si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Y ella decía: pastor, no tenía nada más que solo limones, así que hice una limonada y repartí a mis vecinos. Al siguiente día, hermanos, gente, los vecinos de alrededor también le fueron llevando cosas. Dios nos sorprende de una u otra manera. Dios nos sorprende, y de seguro lo ha hecho hasta el día de hoy y lo va a seguir haciendo, porque nuestro Dios suplirá todo lo que nos falte. Pablo permaneció haciendo la voluntad de Dios aún en medio de las restricciones. Él no se detuvo, no presentó excusas ante Dios ni ante nadie para no hacer la voluntad del Padre. Sin lugar a dudas, su mayor pasión era hablar de Cristo a otros. En medio de esta crisis, ¿cuál es tu pasión? En medio de esta pandemia, de esta enfermedad, ¿cuál ha llegado a ser tu pasión? Pregúntese, amado hermano, amada familia, ¿cuál es tu pasión ahora? ¿El Facebook? ¿El internet? ¿Programas de televisión? ¿Películas? ¿Cuál es tu pasión?
Pablo, hermanos, generó la pasión aún encerrado de seguir predicando del evangelio, seguir predicando a Jesucristo, aquel que le llamó a hablar de su nombre, hablar de la salvación, hablar de la vida eterna. Es por esta razón que Pablo, hermano, veía cada situación, aún las más adversas, como una oportunidad de él de compartir la palabra. Porque él no dejó de atender a la gente, aún encerrado. No dejó de hablar, no dejó de compartir, no dejó de animarles. Llegando, hermanos, incluso hasta donde nunca habían oído hablar del Señor. Hermanos, este es tiempo de poder compartir la palabra, de poder dar un compartir inclusive a este tipo de mensajes, para que puedan llegar a familias que todavía aún no conocen de Jesús, que aún no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Aún no les hemos dado la oportunidad que se puedan acercar confiadamente al trono de la gracia y usted y yo convertirnos en sus guías para que eso ocurra. Es necesario tomar las palabras, las epístolas, las cartas de Pablo para animarnos y para formar un equipo nuestro, de pronto en casa, y poder compartir la palabra. Hermanos, quiero que usted vea algunas de las cosas que Pablo hizo por el evangelio mientras estuvo prisionero o mientras estuvo en medio de crisis, en medio de adversidad. Y podría demorarme, hermanos, porque el libro de Hechos, las cartas del apóstol Pablo, hermanos, señalan muchas cosas, pero yo he encerrado 14 puntos y no los voy a describir por cuestión del tiempo. 1. Declaró el evangelio ante reyes y gobernantes. Y usted se preguntará, ¿será que reyes y gobernantes hoy están escuchando la palabra? Podrían hacerlo si uno de nosotros comparte a personas específicas. Usó un encarcelamiento como un boleto gratis a Roma, donde quería y él anhelaba predicar. Miren, él aprovechó la circunstancia, estar presos, ir gratis a Roma, y ahí predicó el evangelio. Alentó a una tripulación en naufragio, demostrando el poder de Dios. Testificó y ganó a toda una isla para Cristo. Ganó a soldados y a principales romanos de la casa de César para Cristo. Escribió por lo menos 5 cartas en prisión que conformaron parte del Nuevo Testamento. Y muchos de nosotros no sabemos qué hacer en medio de esta cuarentena. Miren lo que Pablo hizo. Y sigo. Ganó a un esclavo fugitivo para Cristo desde su celda y lo devolvió a su amo. Le dijo que tenía que regresar. Ganó a un carcelero y a toda su familia para Cristo con su testimonio. Discipuló en su celda a cuantos venían a él. No solo les aconsejaba, dice la Biblia, les discipuló, les enseñó. Desafió e impulsó con su testimonio a los hermanos libres a testificar de Cristo sin temor. Qué tremendo lo que el Señor puede hacer. Y esto es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos a través del testimonio de Pablo. Impulsémonos, les dice Pablo. Ustedes que están libres. Estamos en cuarentena, pero ¿puede salir o no? Sí. No lo debe hacer, sí, por prudencia. Pero comparta la palabra. Miren, impulsó a los hermanos libres. Él estando en la cárcel, y ustedes que están libres, les dice, testifiquen a Cristo sin temor, no tengan temor. Animó y fortaleció a muchas iglesias y participó en la conducción de estas, y animó a los siervos y velando por ellos desde prisión. Les animó a seguir predicando. Y él estando en prisión, él era el que animaba. Me imagino yo muchos pastores desanimados ya, estando libres, y él en prisión animándoles a que sigan predicando. Mantuvo un ministerio de intercesión exitoso. Fortaleció su intimidad con Cristo y su dependencia en Él en todo momento, aun cuando casi todos le habían abandonado.
Había gente que se olvidó de Pablo. Pero ¿saben quién no se olvidó de él? Nuestro Dios. ¿Sabe quién no se ha olvidado de ustedes? Nuestro Padre Celestial. Él sigue estando con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Su promesa es así, porque nos ama. Miren lo que dice Hechos capítulo 23, 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ten ánimo. No porque estaba desanimado, pero de todas maneras está recibiendo en intimidad con nuestro Señor. Le está diciendo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, como ya lo hiciste antes, hazlo también en Roma. Hoy tenemos la oportunidad de seguir testificando de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 4:17, les quiero seguir leyendo y animando por medio de la palabra. Pero el Señor estuvo a mi lado, le dice Pablo, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Termina diciendo este versículo. El Señor nos da fuerzas. Y Pablo nos dice: no temas, no desmayes, no te desanimes. Dios te está fortaleciendo hoy mismo. Y un punto más, Pablo no murió libre. Él entregó su vida hasta el final y murió en la cárcel por amor a Cristo y su evangelio. No murió libre. ¿Qué le hace pensar a usted esto? Hasta el último momento de su vida lo vemos animando y desafiando a un joven discípulo. Hasta el último momento de su vida. Aún en la cárcel, enfermo, agotado de pronto. Porque no es que hoy las cárceles sean de la mejor comodidad, peor en aquel tiempo. Y lo reta a que continúe la forma de vida del evangelio que él mismo definió como la buena batalla, la carrera, la fe. De manera que si no vivimos de esta forma, no estamos viviendo el evangelio de Cristo. Pelea la buena batalla ahora, donde te encuentres. Pelea la carrera, corre la carrera. No te desanimes. Han salido mensajes hoy en día de revelaciones supuestas donde no salgas tal día, no salgas el otro día, que cuidado te asomes a la ventana. Por favor, deje de escuchar basura en el internet. ¿Cómo es que Dios, perdónenme por favor, quiero hacer un paréntesis en el mensaje. ¿Cómo es que Dios, soberano, todopoderoso, inigualable en gran manera, pueda Él dejar sus ocupaciones, ojo lo que le estoy diciendo, para pelear con el diablo? Porque ese es un mensaje de unas supuestas revelaciones que están corriendo a la voz y al oído de todos. Oiga, tremendo. Dios todopoderoso haciendo un paréntesis en la historia para pelear con el diablo. Y le voy a poner una comparación, y así es como me muestra la palabra. El diablo es el grano de arroz en el universo. De ese postecito es el diablo. Y el universo no puede contenerle a Dios. No sé si me está entendiendo la magnitud que comprende el ser Dios. O sea, ¿qué probabilidades tendrá el enemigo ante Dios? Por eso la Biblia dice que Él fue derrotado y está derrotado. Así que hermanos, deje de creer en boberías, hermano, por favor. Y perdónenme, desde ya digo, perdónenme a aquellas personas que están compartiendo este tipo de mensajes antibíblicos y anti-esperanza. Tengamos cuidado. Hermanos, todos podemos vivir la carrera cristiana, todos podemos pelear una vida de servicio si dependemos del Señor y de su fuerza.
Usted más que nunca ahora puede servir al Señor. Ay, pero ¿y cómo barro? ¿Y cómo limpio el templo? Porque muchas veces creemos que el servicio está concentrado aquí en el templo. No, hermanos. Usted puede servir ahora tan solo dándole un clic y compartir mensajes que edifican y van a edificar vidas. Ningún problema, hermanos, es más grande que un corazón consagrado a Cristo. Si estás al servicio del Señor, tú mejor que nadie comprende estas aflicciones. Si somos hijos de Dios, vamos a padecer. Vamos a padecer circunstancias como las que estamos pasando. Vamos a sufrir pérdidas. Hay tantas cosas que hacer, pero te quiero decir esto, hermanos, y a la vez animarte con lo que Pablo escribió. Miren lo que dice. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. ¡Qué tremendo! Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Hermanos, tenemos de nuestro lado a un Dios poderoso. Tenemos de nuestro lado a un Dios soberano, omnipotente, Rey de reyes y Señor de señores. Tenemos de nuestro lado al Dios que provee cuando no hay, al Dios que sana en medio de la enfermedad, al Dios que da esperanza en medio de una gran tribulación, si este es el caso. Ánimo, mi hermano. El Señor los fortalezca siempre y los use para su gloria. Y ese es mi anhelo. ¿Qué debemos hacer en medio de esta crisis? Decirle al Señor: Señor, úsame. Úsanos a todos. No desmayemos porque Él va de nuestro lado. Él está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Quizás hay cosas que no entendemos, pero el apóstol Pablo es un ejemplo a seguir. Por eso el mensaje o la enseñanza de ahora. En estos tiempos de cuarentena, Pablo hizo real su declaración. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, esta enfermedad, este virus, tiene tiempo de caducidad. Se va a acabar. Van a venir, yo no sé lo que Dios permita por medio de la ciencia. Va a venir la vacuna, va a venir, qué sé yo, el ampliar las defensas en el ser humano. Yo no sé. Pero que Dios sigue teniendo el control. Dios tiene el control. De que Dios nos va a proveer en medio de la adversidad, nos va a proveer. Que el Señor va a hacer grandes cosas en medio de esto y nos está sorprendiendo y nos va a seguir sorprendiendo. Él lo va a hacer porque es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Amada familia, amados hermanos, Dios les ama. Dios nos ama. Él está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Hermanos, el Señor quiere hacer grandes cosas contigo. Dispón tu corazón para servirle al Señor aún en este tiempo. Les amamos en el Señor. Yo quiero que ahí, si estás viendo este video, este mensaje sentado, ponte en pie y por fe. Ahí donde estás, ponte en pie y levanta tu mano. Y vamos a orar. Coloca tus necesidades, colócale delante del Señor tus dificultades. ¿En qué momento te encuentras? Y descansa en el Señor. Pablo, uno de los discípulos de Jesús, pasó adversidad. Así que, mis amados hermanos, lo que esté usted viviendo, lo que usted esté pasando, fortalezcámonos en la palabra. Así como Pablo lo hizo, les animo a ustedes a fortalecerse en el Señor, a tener paz, que las cosas van a pasar y que para nosotros también sea el vivir Cristo y el morir, si es que llegamos a morir, aunque algún momento vamos a morir, si es que llegamos a morir con este virus, que sea ganancia. Les animo en el Señor, mis hermanos. Les animamos en el Señor, les amamos en el Señor, y yo le invito a levantar sus manos ahí donde está. Vamos a orar.
Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor, por este tiempo, Padre, en el que podemos animarnos a través de las dificultades que Pablo dejó escrito, que Pablo nos comparte en las Escrituras, Señor. Tantas cosas que él pasó, atravesó, naufragios, persecuciones, apedradas, Señor, cárceles. Y Dios, y dice tu palabra, que aún él murió preso, ni siquiera estaba libre. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y ayúdanos a vivir con gozo el día a día. No es fácil lo que estamos pasando, Señor. Para mi vida al menos es primera vez que estamos viviendo algo así. Señor, pero gracias, porque por medio de tu Espíritu Santo podemos sentirnos fortalecidos, animados, y nos animamos a compartir, Señor, de tu palabra. Nos animamos, Señor, a compartir la palabra del Señor. A leer por lo menos, y a leerles a nuestros seres queridos la Biblia. Y alguna cosa que no podamos entender, Padre, que tú nos reveles y que tú nos ayudes. Señor, pongo en tus manos cada familia, cada hermano que nos está mirando. Guarda sus vidas, guarda sus corazones, guarda su mente, Señor. Que no desmayen, que por medio de tu palabra sean esforzados, que se levanten, Padre Celestial, que todo va a estar bien, nos dices tú, oh Padre Celestial, en esta mañana. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo. Yo sé que tú estás tocando, Señor, la vida en cada uno de sus hogares hoy. Padre bendito, porque tú jamás nos dejas y no lo vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor, te damos gracias. Amén y amén.